Martí, yo me Dime. terminé tu novela anoche, de Sí, leerla entera. Y sí. tengo aquí una serie de preguntas para hacerte porque me gustaría profundizar un poco más en lo que has escrito. Antes de Vale. nada, te tengo que felicitar porque creo que esta novela ha ganado un premio, el premio Bertrana, que yo no había escuchado, y un premio además con el que tú estás muy vinculado de un modo u otro. Sí, porque, bueno, son los premios literarios de Girona y Sí. que tienen vocación nacional, digamos, nacional del territorio catalán, digamos, ¿no? Ujú. Ah, y, y una gala que, bueno, estuve presentándola no cada año, pero sí cada 2 años, cada 3 años, durante bastante tiempo. Luego, claro, yo ya escribía y estaba en el mundillo y siempre pensaba, algún día cuando encuentre la historia adecuada me voy a presentar al Prudencio Bertrana, ¿no? Y con la historia de Valentín Farnioli, de este Sí. fotógrafo ambulante, lo veí muy claro y por eso me presenté. Bueno, Ajá. y tuve la suerte que el jurado determinase que de las 73 novelas presentadas esta merecía el premio y bueno, y para mí ha sido como un sueño hecho realidad. La verdad es Ujú. que no tiene mucho tiempo que he ido detrás de la historia de este hombre y cuando encuentras una serie digamos, de informaciones que te permiten hilvanar un relato veraz y verosímil, pues bueno, te tiras de cabeza a la historia. Ujú. Valentí Farnioli, que es el protagonista de tu novela, un fotógrafo de origen italiano, pero que vivió en Girona. Sí. ¿En qué momento surge la idea de escribir la historia de la vida de este fotógrafo? Pues mira, él es un fotógrafo ambulante, esto quiere decir que iba con su bicicleta de aquí para allá y Sí. él retrató, fotografió muchas localidades, pequeñas, grandes, pueblos, ciudades, tanto de la sierra, de la montaña, de los Pirineos, como del litoral, de la playa, de la Costa Brava, ¿no? Y es un personaje que es muy conocido en la provincia de Girona y te diría que tú entras en cualquier bar, ayuntamiento, biblioteca o centro cultural donde haya fotos antiguas de 1918, 20 o 23 y las fotos antiguas que hay colgadas en las paredes son de Valentí Farnioli, ¿no? Y mi pueblo no es una excepción. Yo soy hijo de Besalú, que es un pueblo pequeño de la Garrocha románico. Y precioso también. Gracias, gracias. Y luego yo también vi fotografías de Valentí Farnioli, delante de las cuales te quedas como fascinado, ¿no? Por la luz, por la perspectiva, por todo. Y cuando hay personajes aún más, ¿no? Que les supo como captar su alma, ¿no? Y yo siempre pensaba, "Hostia, este hombre qué fascinante tenía que ser, ¿no? Con la bicicleta, ir de aquí para allá, evidentemente muy duro, ¿no? Por eso creo que es una historia épica y heroica, porque trabajar en estas condiciones era pues bastante complicado, pero siempre creí que algún día pues bueno, encontraría la manera de poder contar lo que dice el tópico, pero al revés, ¿no? No es que una imagen valga más que 1000 palabras, sino que intentaba encontrar cuantas más palabras mejor para contar estas imágenes, para contar estos retratos que definían una época, ¿no? de un país y una manera de hacer y de sentir. Luego, me han ido acompañando durante muchos años y yo como soy muy curioso, pues siempre, bueno, vas de aquí para allá también preguntando, entrevistándote con gente que te podía dar información sobre él y sobre su obra y así vas como hilvanando una historia, vas tejiendo una historia que al final le ves la posibilidad, ves la luz y dices, bueno, voy a tirar por aquí y finalmente voy a poder hacer mi novela sobre Valentín Farnioli después de tantos años de conocer sus fotos, de admirar su trabajo y de querer compartirlo con esta fascinación con los lectores, ¿no? Ujú. Bueno, y en la novela, ¿cuánto hay de verdad en el retrato que haces de este fotógrafo? A ver, aunque es un fotógrafo ambulante, las personas que han estudiado su obra también han podido profundizar bastante en su vida. O sea, toda la parte de la novela que recorre su vida personal, cuando conoce a Rosa, su mujer, su Sí. esposa que tenía un hostal, que era costurera, que tenía relaciones con la alta sociedad, tanto de Girona como de Cataluña, que esto le permite conocer a gente humilde, sencilla, pero también a marqueses que incluso le acaban llegando
o llevando hasta el mismísimo rey de España, Alfonso XIII. He hecho digamos, un trabajo de combinar realidad y ficción, como siempre, como cuando haces cualquier novela histórica, pero siempre procurando que la documentación te procure dar verosimilitud a aquel relato que tú pretendes ofrecer al lector. Yo soy muy fan devoto de una frase que descubrí de Umberto Eco, que dice que la ficción es la mejor herramienta para interpretar la realidad, tanto la actual como la pasada, ¿no? Y es así, o sea, yo procuro pergeñar una ficción bien documentada, presentar un planteamiento, una hipótesis, y a partir de aquí intentar que sea lo más factible y creíble posible. Y quien lo hace es, digamos, las personas que han estudiado aquel material o aquel personaje o aquel momento histórico. Esto lo he hecho con El fabricante de recuerdos, con La fuerza de un destino, con Palabra de judío, con El primer héroe, con El arqueólogo, con todas las 10 novelas que he publicado hasta ahora, ¿no? Porque creo que es básico para la confianza con los lectores, que les procures, evidentemente, un viaje ficticio, pero repleto de conexiones reales y sobre todo lo más posible a la verdad y que sean verídicas, ¿no? Bueno, en la novela no solamente te centras en la parte profesional de Valentín, sino también nos descubre pues su lado más íntimo y más personal, porque hablas de su matrimonio, tuvo muchísimos hijos, y a mí hay una parte que me conmovió mucho, porque fue un hombre que sufrió desgracias familiares importantes, ¿no? Que le marcaron. Sí, esto es cierto. O sea, todo esto está basado en su vida, como te decía. Se conoció que él perdió a su hija, a su primera hija, Julia, que sale en la novela y que siempre, hablando con las personas que me han ayudado en la confección de la novela, porque conocen su obra y su historia, pues creíamos que ella hubiera sido su fiel discípula, ¿no? Ella, yo creo que hubiera seguido el trabajo de su padre y hubiera sido una gran fotógrafa, porque esto lo intento retratar en la novela, que cuando Valentín llegaba por la noche y se disponía a revelar, ella iba por allí viendo cómo su padre hacía como con arte de magia, ¿no? Aparecer de la nada, pues gente y monumentos y lugares, ¿no? Luego también perdió en el mismo año a su padre y a otro hijo que se llamaba Valentín como él, con lo cual sí, o sea, tuvo una vida bastante complicada, no solo por estas pérdidas que fueron importantes, sino también porque el hecho de trabajar en bicicleta yendo de aquí para allá sufrió bastantes accidentes. De hecho, él muere como consecuencia de una herida mal curada, digamos, que la va arrastrando durante mucho tiempo y le acaba con su salud, ¿no? Y muy temprano, porque aún no había cumplido los 59 años, estaba a una semana escasa de cumplirlos, ¿no? Cuando él muere, con lo cual también dices, lástima, porque era un hombre que tenía esta visión de que estaba trabajando para la posteridad, o sea, él era consciente que estaba fabricando recuerdos, que estaba inmortalizando momentos y gente que estaba llamada a desaparecer, porque sabía que todo iba avanzando, aunque él no hacía uso de los avances tecnológicos que aparecían en la fotografía, ¿no? Eso también ha aparecido en su documentación y en su biografía, que él, digamos que estaba mucho más por su olfato, por su mirada, se fiaba mucho más de esto, de su oficio, que no de los artilugios que la tecnología le pudieran procurar, ¿no? Con lo cual era un personaje bastante peculiar, ¿no? Y ya te digo, y también muy familiar, intentar cuidar a los suyos tanto como pudiese, porque como también trabajaba mucho fuera de casa, pues cuando estaba en casa quería estar, con y para sus hijos y por sus hijos y su esposa, ¿no? Quizás en esto que comentas, en el hecho de que no quisiera pues emplear las nuevas tecnologías que aparecían poco a poco en el ámbito de la fotografía, sino que se fiaba más de su instinto y de su forma de mirar, es lo que consiguieron que sus fotografías tuvieran como un halo especial. Yo creo que sí, porque los expertos en su obra incluso lo han asemejado y lo han comparado con artistas pictóricos de la escuela flamenca y de otros paisajistas muy importantes, porque realmente él consigue una luz y una perspectiva y una mirada encima ya te digo, de los paisajes o
o del patrimonio arquitectónico, incluso de la gente, muy singular, ¿no? Y yo invito a los lectores que hagan un Google y pongan imágenes Valentín Farnioli y se van a encontrar con realmente unas instantáneas, unas fotografías muy, muy bonitas, muy bellas, y cuando las ves a tamaño grande, son impresionantes, del mar, de la playa, pero también, te digo, de rincones de algún pueblecito de la sierra de los Pirineos, con la gente allí sentada en el borde de la calle, o los niños jugando. Bueno, también son trozos de la vida cotidiana de aquel momento que te cuentan muchas cosas y te paras a leer la fotografía, ¿no? Y esto de leer la fotografía requiere también detenerte, mirarlo, escudriñar en todos y cada uno de los rincones de aquella imagen, y luego ponerte también a leer documentación que te ayude a interpretar todos los detalles que allí aparecen, ¿no? Y es cuando realmente estas fotos cobran vida, y a partir de ahí puedes encontrar distintos, digamos, hilos para, bueno, ir ganando un relato y una historia para que enganche al lector, ¿no? Martín, ¿no te planteas en ningún momento introducir algunas fotografías en la novela? Mira, tuvimos esta discusión con la editorial, pero encartar un álbum de fotos detrás, Sí. creo que desvirtuaba el texto, o sea, desvirtuaba la historia, desvirtuaba el relato, ¿no? Porque mi reto era lo que te comentaba antes, ¿no? Querer contar, explicar con palabras estas fotografías, que fuera un modo de escribir muy, muy gráfico, ¿no? Muy visual. Y luego, si hacer este ejercicio para que luego al final el lector o los lectores se encuentren con las fotografías, pues como que maldito el esfuerzo, digamos, ¿no? Ya. Aunque la gente, evidentemente, cuando lee, y yo ya llevo unas cuantas semanas de promoción, que la novela está en la calle, y hay mucha gente que me lo dice, que ha comenzado a leerlo con el móvil al lado, Sí, y yo también. y se va rápidamente. Bueno, es que es normal, o sea, es un ejercicio que ahora podemos hacerlo, ¿no? Sí. Pero también es verdad que hay gente que me ha dicho lo contrario, que se han, digamos, autolimitado, autocensurado, y han dicho, no, voy a reprimir el instinto de querer buscar, de querer ver, hasta que no acabe la novela no voy a buscar las fotos de Valentín Farnioli, ¿no? Creo que también, bueno, tiene su miga, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, cuando estás hablando de un fotógrafo y de fotografías y de momentos y de gente y de eso, ¿no? De recuerdos de una época, porque la voluntad también era reivindicar el trabajo de esta gente, que lo que hace al fin y al cabo es evocar la fotografía como esta gran potenciadora de recuerdos, ¿no? Cuando queremos recordar a algo o a alguien, ¿dónde vamos? Al álbum de fotos, ¿no? A las fotos, y tú te miras aquella foto y realmente es como si estuviera allí aquella persona o aquel sitio que ha desaparecido, ¿no? Y esto es reivindicarlo en una época en que hemos desnaturalizado y ni nos valorado mucho la fotografía, porque la tenemos aquí a un clic del móvil, ¿no? Podemos poner los filtros que queremos y hacemos 1000 fotos, y de las 1000 conservamos 2, ¿no? Digamos. Con lo cual me gustaba hacer este ejercicio con los lectores, de decir, hey, no dejemos de fabricar recuerdos, de acuerdo, pero valoremos aquellos recuerdos que fabricaron nuestros antepasados, que son los recuerdos de nuestros abuelos y bisabuelos, que nos hablan de una época que estaría bien no olvidar, ¿no? Tenemos que decir que no solamente es una biografía o una biografía novelada de este fotógrafo, sino que también la novela cuenta con su punto de suspense, porque alrededor de las fotografías que él hizo a lo largo de su vida hay como un misterio que nos va a acompañar a lo largo de toda la lectura. Exacto. Yo cuando iba detrás de las fotos de Farnioli y esto que comentaba antes, ¿no? De que pensaba, algún día voy a hacer una novela sobre este hombre y sobre sus fotografías, pero me resistía a hacerla porque quería huir de que fuera solo un relato costumbrista, digamos, ¿no? De un hombre que hace fotos y ya está. Pero luego, gracias a la documentación y a entrevistarme con personas doctas en la materia, es cuando descubres que hay un par de agujeros en su biografía, un par de lagunas que cuando las encuentras, pues como autor de novela histórica, estás saltando de alegría, porque puedes, a partir de la ficción y de la documentación, hacer lo que decía antes, ¿no? Un relato más verosímil. Y es cuando encuentras que él recibe dicen muchas biografías, que recibe esta
esta distinción especial del rey de España, de Alfonso XIII, Ujú. para que el 31 de mayo de 1906 vaya a Madrid a fotografiar las nupcias reales, ¿no? La boda real con Victoria Eugenia de Battenberg. Esto viene a cuento porque el rey estuvo en 1904 en Girona y en Barcelona, y Valentín Farnioli hizo fotos de esta visita, y el marqués de Robert, que era un hombre que Valentín Farnioli conocía porque su hermano, que fabricaba unas arquetas de madera y con piedras preciosas, y que estaba en las casas de todos los ricos y políticos de la época, él lo conoce porque acompañó muchas veces a su hermano allí en Torroella de Montgrí, donde tenía el palacio este hombre, y lo fotografió, pues le hace llegar estas fotos al rey. El rey y Victoria Eugenia les gusta como fotografía y le invitan a Madrid para que pueda hacer estas fotos. Pero, y ahí viene el agujero, estas fotos nunca se han encontrado, nunca se han visto, nunca se han mostrado en ningún sitio. Y además, al cabo de unos días, de aquel mismo mayo o junio de 1906, Valentín Farnioli se larga a Buenos Aires, a Argentina, con sus padres 2 años, vuelve después en 1908. Y de estas fotografías nunca más se habla, nunca más se supo. Claro, hablando con la gente que ha estudiado su obra y su biografía, digamos que les haces el siguiente planteamiento, ¿no? Quizá pudiera ser que Valentín Farnioli tuviera miedo de sacar estas fotos a la luz, no fuera que lo relacionaran con alguien que aparece en esta foto. ¿No será que él temía que lo pudieran vincular a aquel grupo anarquista que lanzó la bomba cuando pasaba la carroza de los futuros reyes, y por eso él decide huir? Sabe que ha inmortalizado un momento histórico, con lo cual por eso no quiere cargarse las fotografías, y por eso es lo que planteo cuando empieza la novela, que él llega a casa de la tienda del que fuera su ayudante durante otros 3 años, Sebastián Martín Roura, Sí. y le cede una caja que le dice que está repleta de fotos inéditas y comprometidas aún, y que nunca ha querido ni deshacerse ni hacerlas públicas. Y luego, como tú bien dices, a lo largo de la novela asistimos a este viaje a partir de las fotografías y a esta conversación que tienen detrás de la tienda de su ayudante, Ujú. y va apareciendo como cual Guadiana, apareciendo y desapareciendo el tema recurrente de las fotografías y de las conexiones que luego los lectores van a ir descubriendo. Pero insisto, esto viene a partir de toda la argumentación que tienes, y que puedes sacar alguna de estas conclusiones que te lleva a hacer esta hipótesis que plantea la novela, de que él hubiera podido conocer a Mateo Morral, que es el anarquista que lanza Sí. la bomba escondida en un ramo de flores, ¿no? Ujú. Has comentado a su ayudante, a Sebastián Martí Roura, que en la novela Sí. funciona un poco como el motor que impulsa a Valentín a contar su historia. Ese es el papel que juega este personaje. Sí, es la persona que le va tirando de la lengua, digamos, ¿no? Pero él Mm. también tiene ganas de como repasar, porque estamos en los últimos días de su vida. Él sabe que a partir de esta lesión que le ocasionó y que nunca se la pudo curar muy bien ningún curandero, porque él nunca acudió a médicos, Sí. sabe que se está muriendo, y por eso, digamos que le viene bien hablar con su antiguo ayudante y recordar todo lo que hizo, todo lo que inmortalizó, todo lo que vivió, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Y evidentemente, tanto a un nivel como a otro, estas fotografías comprometidas jugaron una parte importante tanto de su parte profesional como de su parte vital. Y es Sebastián Martín Roure quien le va tirando de la lengua, ¿no? Quien le va ayudando en este viaje al cual también nos sumamos nosotros como espectadores, y en algún momento, en algún lance de la novela, también como copartícipes, ¿no? Como si estuviéramos allí a su lado, casi como quien dice, montados en la bicicleta, viviendo y viendo lo que nos está contando a partir del recuerdo, que este es el motor también, ¿no? Que permite la fotografía, ¿no? Que permiten estas imágenes recordar, ¿no? Unos recuerdos que se han fabricado y que permanecen aunque pase el tiempo, ¿no? Ujú. Yo he disfrutado mucho de la parte no solamente de descubrimiento de la vida de Valentín, sino también porque a través de las fotografías tú vas haciendo un retrato de la época y vas aportando un Claro. montón de datos curiosos. Me ha parecido muy simpático, por ejemplo, saber que en las farmacias se vendían postales. Nos hablas también Sí. de costumbres, ¿no? Como el baile del puro, que yo era la primera vez que lo escuchaba. Bueno, nos hablas de Alfonso XIII y del manicomio de Sal y de aquellas mujeres que trabajaban en la industria textil catalana, que
que lucharon por sus derechos. Es decir, haces un retrato global a través de las fotografías de Valentí para eso, para acercar al lector a aquellos años. Sí, sí, es que esta era la intención, ¿no? Y a partir de las fotografías, dar al lector esta posibilidad de entender, de interpretar aquella época, ¿no? Que las personas que acababan en un manicomio muchas veces no es que estuvieran locas, sino que eran elementos subversivos para los caciques de la época, y aquellas personas que pues no les interesaban las metían allí, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres, como es el caso de su esposa Rosa, pues también estaban allí dando el callo, trabajando. Había emprendedoras como ella que estaban ahí para tirar del carro, ¿no? O otras que no tenían tanta suerte, como el caso de Agustina, que se le cruza en el camino una noche cuando vuelve a Girona, y que le cuenta que, bueno, que se ha escapado del manicomio y que la han internado allí porque era una persona que estaba trabajando en una fábrica textil que existió en Sau, cerca de Girona, y que hubo muchos problemas sindicales, digamos, en aquel momento, que están naciendo los movimientos sindicalistas, ¿no? Con lo cual, como tú bien dices, la voluntad era esta, de acercar a los lectores del siglo XX, del siglo XXI, perdón, a una época a partir de sus costumbres, a partir de sus gentes, de cómo vivían, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, de cómo la gente joven se relacionaba en los bailes de las fiestas mayores, cómo eran estos momentos, cómo se vivía cuando la gente que vivía del mar, venían los barcos o las barcas llenas de pesca, cómo iban a vender el pescado, cuál era la relación que se establecía con toda esta gente, cómo eran estos pueblos de al lado del mar o de la montaña, cómo éramos hace 100 años, ¿no? Y esto contarlo a partir de las fotografías que él hizo, que él inmortalizó, y como decía antes, reivindicar este poder evocador de la fotografía, este material sensible, universalmente compartido con todo el mundo, que son los recuerdos, ¿no? Y que, lo que te decía antes, si queremos tenerlos muy a mano y refrescarlos, es gracias a la fotografía, ¿no? Y así, pues bueno, recorremos una parte de nuestra historia, y muchas veces nos permite también entender a unos personajes y unas costumbres que, bueno, se han perdido, tanto uno como otro, ¿no? Tanto el personaje como las costumbres. Y en ese retrato de la época, pues también aparecen personajes reales, muchísimos, Martín, en la novela. Sí. ¿Cómo ha sido convertir esas personas reales en personajes de novela? Bueno, pues un reto, como lo que te decía antes, de poner palabras de las imágenes, ¿no? Como tú bien sabes, si estás retratando una época o pretendes que invitar a los lectores a viajar a través de una época, pues está trufada de personajes que pueden ser históricos y conocidos, no solo el mismo rey Alfonso XIII, sino también pues fotógrafos de la época que aquí en Cataluña fueron importantes, como Adolf Mas, que le contrató para hacer el repertorio iconográfico de España, que lo que pretendía era eso, ¿no? Reconstruir gráficamente todo el país a partir de coger todas estas imágenes y ponerlas una detrás de otras para entender el país, ¿no? Luego es a partir otra vez de la documentación que existe sobre todos estos personajes, e intentar pues poner en boca pensamientos, opiniones que emitieron ellos hace muchos años, para evidentemente no desmentirles y no desvirtuarlos, ¿no? Y por esta razón acercarlos mucho más a los lectores que no los pudieran conocer, ¿no? Reivindicar también desde aquí una literatura que se hizo en aquel momento, que es una obra primordial, que es Solitud, de Víctor Català, a partir de la lectura que hacían las mujeres, en este caso no solo la esposa de Farñoles, sino también un personaje real e histórico importante en Girona, como fue Esperanza Bru, que fue la primera directora de la Biblioteca Pública de la Mujer, que digamos que su trabajo principal era intentar que las mujeres accedieran a la lectura, accedieran al conocimiento y pudieran también culturizarse, ¿no? Con lo cual, esto para mí también era un reto, acercar a mis coetáneos a toda esta época y a partir de personajes históricos que trabajaron para que las mujeres también en aquel momento tuvieran esta oportunidad de entrar en contacto con la literatura, ¿no?
Con lo cual, gracias a la documentación, otra vez más, tienes la oportunidad de acercar estos personajes históricos y convertirlos en personajes ficticios, pero reales al fin y al cabo, ¿no? Por ir terminando y hablando de la documentación, bueno, pues como el tema va de fotografía, yo no sé si serás aficionado a la fotografía o no, pero sí que es verdad que haces un estudio muy profundo de cómo se fotografiaba, se revelaba, Sí, qué placas se utilizaban, los componentes sí, sí. químicos, en fin, que yo no sé si hayas tenido que estudiar bastante. Bueno, lo que he hecho es informarme y rodearme de gente que sí que conoce y que sabe de las técnicas que utilizaban en aquella época, de lo que se necesitaba. Antes que me decías que lo encontrabas curioso de que las fotografías se mostraran en los escaparates de las farmacias, es que en las farmacias acudían para comprar muchos de los materiales y las sustancias que necesitaban para el revelado de aquella época, ¿no? Con lo cual era, digamos, una joint venture, ¿no? O un win-win, ¿no? Los fotógrafos iban allí a adquirir este material que luego los farmacéuticos les procuraban su escaparate para que sus obras de arte, digamos, fueran expuestas allí y las pudieran vender, porque en aquella época se ganaban la vida haciendo postales, porque ahora las postales han pasado a la historia, pero en aquel entonces empezaba el negocio de las postales, ¿no? Y sí, a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta fotografiar, pero no tengo ni idea, evidentemente, y menos cuando ves estas obras de arte que han hecho estas personas con solo 6 placas de cristal en cada una de las cámaras, con lo cual tenías que tener un arte, un oficio y una pericia increíbles, ¿no? Solo tenías 6 oportunidades para fotografiar, Marisa, 6. Ya. Nosotros tenemos infinidad de fotos para hacer en el móvil, pero ellos solo tenían 6, o sea, es que es alucinante. 6 intentos donde que no salga movida, que hay que pueda haber la luz que yo quiero, que la persona esté mirando como yo. Es alucinante. O sea, el trabajo que tienes que hacer antes para que salga lo que luego tienes como resultado en el revelado, que es por la noche al cabo de 4 o 5 horas de hacer los 3 baños de revelado, es realmente, como digo, un trabajo heroico, épico y que tiene todo mi respeto, y que por eso quería también ponerlo en valor, y que ahora que estamos banalizando la fotografía, ¿no? Con los móviles, pues que se sepa que antes había este trabajo, este oficio, este arte que realmente requería mucho esfuerzo en todos los sentidos. Y como última pregunta, sé que en abril de 2014 hubo una exposición con la fotografía de Fagnoli, pero me queda la pregunta, ¿no existe una fundación? ¿Quién se ha hecho cargo de todas esas fotografías? Sí. Mira, el problema que hay es que su legado está muy dividido. Hay en los archivos del Ayuntamiento de Girona, hay en la Diputación de Girona, hay una fundación privada en Torroella de Montgrí que se llama la Fundación Mascort, que además conservan una de sus cámaras, que la vi y tuve la oportunidad de estar con ella, digamos, ¿no? Y tocarla, y quieras que no, te transmite como algo, ¿no? Sí. Y luego, digamos que su legado está muy muy diseminado. También hay nietos y bisnietos familiares de Fagnoli directos que tienen fotografías. No hay, digamos, un fondo único. También el fondo Adolf Mas tiene fotografías de Fagnoli. Hay muchísimas fotografías y hay muchos particulares que también tienen fotos de Fagnoli, por lo que te decía antes, porque él se presentaba con la bicicleta en pueblos y ciudades de todo el país. Con lo cual, hay mucha gente que cada año, durante la fiesta mayor, pues se hacían fotografiar por Valentín Fagnoli, porque querían pasar a la posteridad. Y era una foto en que aparecían todos los familiares, porque quizás el año siguiente ya no estábamos todos, ¿no? Yeah. Con lo cual, es lo que te decía antes, de esta voluntad de conservar este recuerdo para la posteridad, ¿no? Para inmortalizar aquel momento y los que estamos en aquel momento. Con lo cual, es difícil poder llegar a cuantificar las fotos que hizo este hombre. Y ya te digo, para hacer una exposición, que ahora hace poco terminó una, bueno, es sobre las fotografías que tiene, pues, cierta institución, y a partir de ahí se van haciendo algunas retrospectivas de su trabajo. Martí, pues no te robo más tiempo. Te doy las gracias No, por atenderme y por escribir ti. esta novela y por descubrirme a Fagnoli, que yo no lo conocía. A ti por el interés, Marisa, de verdad. A mí me encanta poder hablar contigo y con cualquier persona que, bueno, que le interese la historia. Faltaría más. Muy bien, pues nada, espero verte pronto y nada, te mando un saludo desde Sevilla. Ok, muchas gracias. Adiós. Un beso desde aquí. Gracias, Adiós. Martí. Adiós, Marisa. Adiós.